Bien, vamos a hablar de un tema tremendamente relevante, ya lo hemos tocado esta semana incluso aquí en la prueba de ADN, que es esta nueva política nacional de medicamentos que está impulsando el gobierno, y hay un organismo que es clave para que esto funcione y para que esos beneficios se sientan, que es el Instituto de Salud Pública. Se busca aumentar a 3.000 los bioequivalentes hacia fines del 2020, todo en medio de las declaraciones cruzadas entre los laboratorios y las farmacias por el alto costo de medicamentos en Chile. Esta es una tarea gigante, titánica, de la directora del Instituto de Salud Pública, María Soledad Velázquez, que nos acompaña hoy día aquí en la prueba de ADN. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. Gracias a ustedes, muy amable. A ver, hemos estado haciendo distintas entrevistas de esto, laboratorios y farmacias se pelean, dicen que en el fondo es culpa de uno o del otro. La pregunta es cómo el gobierno y cómo el Instituto de Salud Pública va a lograr que haya mayor disponibilidad de bioequivalentes en el mercado. Bueno, con una serie de acciones y medidas inmediatas. Uno, obviamente, es aumentando el número de principios activos bioequivalentes en 200, y nosotros ya se está elaborando en estos minutos el decreto, está para la firma, y con esto nosotros vamos a aumentar la disponibilidad y el acceso a los medicamentos de más bajo precio para el usuario. María Soledad, para poder entender, hoy día, ¿cuántos bioequivalentes hay o debería haber? Porque una de las denuncias ha sido que muchas veces te dicen que no hay, pero hay, y otros dicen que no, que hay un desabastecimiento. Después lo podemos pormenorizar, pero ¿cuántos bioequivalentes existen hoy y a cuántos deberíamos llegar? Nosotros hoy día tenemos productos bioequivalentes en el país 2.317 y tenemos que llegar a 3.000 a diciembre de 2020. Por tanto, hoy estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para llegar a 200 principios activos más, y con ello, digamos, mejorar la accesibilidad. Ya, con eso se podría llegar a esa meta de 3.000. Pero, perdón, ¿eso significa que laboratorios nacionales van a tener que invertir para hacer las pruebas de bioequivalencia y tener esos medicamentos? Porque una de las teorías que se han expuesto es que desde que entró en vigencia la bioequivalencia hay laboratorios que han dicho no, esto es muy caro, y han desabastecido, y que por eso, dicen las farmacias o algunas de ellas, por eso no estarían disponibles los productos. ¿Cómo se va a cautelar que eso no pase? Bueno, nosotros ya hemos tomado conocimiento de algunos laboratorios que no están comercializando el producto en el país por esa razón. Sin embargo, nosotros tenemos otra vía, que es la importación directa a través de Senabast. Por tanto, que el decreto que se firmó hoy día, entiendo, que es para facilitar la importación desde India, por ejemplo, que permitiría hacer eso, como más competencia, una cosa así. Claro, ahora existe una serie de medidas. Bajo ese concepto, Senabast puede importar en el caso de que no exista el medicamento en el país comercializado por el titular del registro, puede Senabast importar. O sea, ¿esa es como una advertencia a la farmacia? O sea, si ustedes no, los laboratorios y farmacias, si ustedes no tienen esto, nosotros vamos a entrar al mercado, podríamos decir. Yo no creo que sea eso una advertencia. Nosotros tenemos que proteger al usuario, y un día estamos viendo una serie de malas prácticas en la farmacia donde no hay existencia del bioequivalente, y por lo tanto nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es presión para que exista este medicamento, para que esté en stock. Nosotros hemos tenido acá representantes de los laboratorios y de los farmacéuticos, y hay una coincidencia en su argumento, si bien son bien cruzados y sacan uno a otro. Ellos apuntan los actores principales a la ley Fármacos 1, por la exigencia de la bioequivalencia. Sí. Y no sé si eso se piensa revisar para que no se exijan a los que ya se sabe que funcionan, por ejemplo. Nosotros, para decirlo de una manera bien fácil. Hay que tener muy clara la parte técnica. Nosotros ya tenemos drogas que han sido consideradas maduras en los decretos donde se ha exigido la bioequivalencia, por lo tanto no es una cosa irreal. Ya lo estamos exigiendo y ya se han dejado de exigir la bioequivalencia de esas drogas que permanecen por mucho tiempo, y ya su uso es seguro, dada la cantidad de años que están en el mercado comercializándose y se han tomado por más de 20 o 30 años. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo prácticas como las agencias internacionales, como la FDA, ¿cierto?, la Europea del Medicamento, la Health Canada, etcétera. Por lo tanto, somos una agencia absolutamente bien dotada como para tomar las decisiones adecuadas en torno a esto. Ahora, obviamente van a haber críticas de distintos sectores para echar a andar una iniciativa tan loable. A nosotros nos parece que es exigir, obviamente nosotros estamos viendo la parte real. En el caso que no exista la comercialización en nuestro país de un medicamento, lo vamos a importar, y eso significa
crear más acceso a medicamentos María que Soledad, sean de menor precio para los usuarios. ¿Solo se va a importar medicamentos que no estén certificados con bioequivalencia en Chile o puede ser que también se importe cuando el precio es más conveniente afuera que acá? Claro. Porque son dos discusiones distintas. Una Sí. si hay o no Sí. bioequivalente y Y otra otro cosa lo que cuánto cuestan. cuestan. Por supuesto. Nosotros tenemos una posibilidad de que se realice la importación para uso personal, es decir, el paciente con una indicación terapéutica, con una receta prescrita por el médico, él puede pedir la autorización para ese registro para uso personal por 3 semanas Ya. o para tratamientos crónicos. Por lo tanto, existe un formulario online donde llena sus datos, se crea como usuario el paciente su correo electrónico y nosotros autorizamos a través de la revisión de la receta, si el médico está inscrito, ¿cierto?, esta indicación y damos el ok a esa importación. Cuando llega el medicamento a aduana, el Servicio Nacional de Aduana, porque está linkeado con este documento electrónico con ellos, por esa vía, se le da la autorización si está todo en rigor y paga un arancel de 9.100 pesos a Ya, pero esa perdón, persona. ahí el fundamento, basta con que yo diga lo quiero traer de afuera porque me conviene más, es más barato. Sí. No es que no lo encontré en Chile, el puro precio puede ser un fundamento. El puro precio puede ser un fundamento. Hoy día está esa vía de importación directa en caso de que no esté en Chile el fármaco, y eso lo va a hacer Senavas. Por otro lado, para uso personal, el usuario podrá adquirir medicamentos de más bajo costo en otros países, obviamente con el resguardo de la receta médica, y por lo tanto estamos con estas medidas aumentando el acceso a menor precio de medicamentos para el usuario. Ahora, en el caso de los medicamentos originales, que es donde se producen las diferencias de precios, sobre todo si uno compara con países vecinos, Argentina, Perú, Brasil, en fin. ¿Cuál es la explicación del gobierno? Porque también ahí hay discrepancia entre los farmacéuticos y los laboratorios respecto a las diferencias de precios. ¿Cuál es la explicación del gobierno o del ISP en este caso de por qué se producen estas diferencias tan grandes con países vecinos con un producto similar? Bueno, decirles que las facultades mías son absolutamente técnicas. Técnica, o sea, una cuestión de mercado nomás. Por lo tanto, el mercado es una economía libre, mercado Pero la nuestra. claro, pero Y además ¿qué haría, por ejemplo, a un laboratorio internacional venderle más barato a Argentina que a nosotros? O sea, tiene que haber algo más. Lo que se dice que a lo mejor las regulaciones son distintas y que ahí podría haber un avance que permitiría bajar los precios de los originales. Hay regulaciones diferentes. Hay que entender también que Argentina tiene una población mayor que nuestro país. Hay plantas farmacéuticas internacionales que fabrican sus propios productos acá. Obviamente hay una marginación del producto que ingresa, ¿cierto?, de la Casa Matriz Internacional a Chile. Por lo tanto, hay una serie de aspectos que tomar en cuenta. Pero todas las iniciativas que ha propiciado el presidente Piñera y el ministro de Salud en este aspecto, lo que busca es, obviamente, disminuir el gasto bolsillo del chileno, de los chilenos, de uno mismo, y eso va obviamente hacia la cobertura universal de los medicamentos. O sea, siéndolo ustedes técnicos, cualquier otra suspicacia es materia de la Fiscalía Nacional Económica. Por supuesto, claro. María Soledad, ¿qué pasa con la seguridad de esos medicamentos que eventualmente se van a importar? En caso, por ejemplo, de que laboratorios nacionales no hagan estas pruebas de bioequivalencia y se tengan que traer de afuera. ¿Esos vienen certificados como bioequivalentes o luego acá tienen que pasar por las mismas pruebas de bioequivalencia para que logren como este certificado, ¿no?, que es esta winchita amarilla que vemos en las cajas? Todo medicamento que ingresa al país se hace una evaluación por parte de personal profesional químico farmacéutico altamente cualificado y con alta experiencia que es dependiente de la Agencia Nacional del Medicamento. Por lo tanto, existe obviamente un estudio, una revisión de los documentos y por lo tanto nosotros vamos a hacer homologación también de todo lo que significa, por ejemplo, medicamentos con bioequivalencia certificada que provenientes de agencias de países con agencias de alta vigilancia sanitaria. Vamos a homologar ese certificado de bioequivalencia. Por ejemplo, la Agencia Europea del Medicamento, nosotros vamos a ingresar esos productos que ya tienen certificación de bioequivalencia y están ya, ¿cierto?, siendo comercializados a nuestro país. Va a ser más fácil. En el fondo ya están validados. Ya están validados, va a haber un fast track y por lo tanto también la otra medida que nosotros estamos trabajando ya hace varias semanas es la simplificación de los registros, utilizar todas las prácticas y lo que se hace en la armonización regulatoria internacional, utilizar un documento común, ¿cierto?, técnico, y así facilitar para evitar, ¿cierto?, que nos demoremos
6 o más meses en traer un producto a ser comercializado en el país, a bajarlo a 3 meses. Por lo tanto, una tarea titánica del Instituto de Salud Pública. Es una tarea titánica que nosotros tenemos la misión, obviamente, y el desafío para desarrollarlo. Hay otras cosas que han salido en el debate, incluso con experiencia de los mismos actores que han venido acá con remedios, que ellos declaran, por ejemplo, que efectivamente algún bioequivalente no tiene la misma eficiencia que un remedio, un medicamento, un fármaco de marca. No es así. ¿No es así? No es así Ya. porque... O sea, hay garantía de que son absolutamente equivalentes. Eso como... sí podría pasar con el genérico no equivalente, o sea, no bioequivalente. Claro. Sin embargo, lo que nosotros pretendemos como Instituto de Salud Pública tener genéricos bioequivalentes. ¿Para qué? Para asegurar que sean eficaces, ¿cierto? Terapéuticamente seguros y con calidad. María Soledad, nosotros, nosotros estamos también ya saliendo los próximos días a visitas en plantas manufactureras de la India, para hacer las inspecciones de buenas prácticas de manufactura y también a centros donde hacen los estudios de bioequivalencia en la India. Para poder traer los medicamentos para poder traer los medicamentos, dado cierto el convenio que firmó con el primer ministro de la India, el presidente Piñera. Usted hablaba recién, de una tarea titánica. Entiendo que también dentro del rol que se les ha asignado es fiscalizar que estos bioequivalentes estén disponibles. Ya ha habido fiscalizaciones a farmacias. ¿Qué panorama han encontrado? Nosotros ayer estuvimos en una serie de farmacias de cadena e independientes y vimos que a lo menos de la muestra, ¿cierto?, de medicamentos que se les debe exigir la bioequivalencia, al menos el 20% no estaban los bioequivalentes. Y uno de los hallazgos que encontramos es que 1 o 2 principios activos, es decir, 1 o 2 productos, no estaban siendo comercializados por los laboratorios. Por lo tanto, nosotros obviamente tomamos los resguardos pertinentes y ya estamos haciendo las importaciones por Senabast de esos medicamentos. ¿Va a ser un incendio en la farmacia, como dijo el ministro? Dijo el ministro. Bueno, nuestro ministro tiene la razón, dado que han existido prácticas que no son las mejores en estos años y por lo tanto nosotros tenemos que hacer exigible que existan, digamos, y que se cumpla la normativa, digamos. Sí, directora, una última pregunta que nos hacen algunos auditores, que es más o menos recurrente. Dice, ¿qué pasó con el formulario nacional? Entiendo que el laboratorio Chile se privatizó hace rato, ¿no? ¿Hay algún vínculo todavía en relación a irse por esa vía? Que siempre era como la alternativa que buscaban casi todos los chilenos. En general, el formulario nacional, o sea, nosotros tenemos hoy día un petitorio mínimo de medicamentos en el país, que son los medicamentos esenciales, de acuerdo a las principales, ¿cierto?, patologías de salud pública del país. Existe un petitorio mínimo y bajo ese petitorio mínimo nosotros tenemos que tener, ¿cierto?, bioequivalentes por cada uno de estos medicamentos. Ahora, existía el formulario nacional antiguamente, pero también existen otros laboratorios de producción nacional que fabrican este tipo de medicamentos. Por lo tanto, tenemos plantas productoras en nuestro país todavía. Bien, pues María Soledad Velázquez, directora del Instituto de Salud Pública, muchas gracias por haber venido a explicarnos esto. Ojalá que sea una política que resulte, porque en definitiva lo que uno esperaría es que los medicamentos estén al alcance y que estén más baratos. Así que nos vamos a quedar bien pendientes a cómo vaya funcionando. Sí, cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Bueno.